instala válidamente la presente audiencia y se prosigue con el desarrollo de la audiencia. Ministerio Público, oralice usted su requerimiento. En primer lugar, la imputación que se le atribuye al imputado Osvaldo Ivo Corona Huerta el haber abusado sexualmente de la menor de iniciales GA de 11 años de edad, hecho suscitado en el mes de febrero de 2016 a las 19 horas aproximadamente en la casa de la menor ubicada en el caserío de Quián. Como circunstancias precedentes tenemos que la menor de iniciales GA de 11 años de edad desde el año 2013 vive en el caserío de Quián en compañía de su madre Ninfa Abán García, su padrastro Marcos Salas Albornoz y sus 4 hermanos menores. Asimismo, el imputado Osvaldo Ivo Corona Huerta es su vecino y socio de sus padres, con quien comparte unos sembríos en las chacras de Quián. De acuerdo a lo narrado por la menor en la Cámara GESE, ella refirió que en el mes de febrero del 2016, en circunstancias en que ella se había quedado sola en su casa porque sus padres y sus hermanitos se habían ido de viaje a la ciudad de Huanchay a visitar a sus abuelitos, por lo que la menor se quedó en casa para cuidar a sus animales. Es así que a las 7 horas de la noche aproximadamente, cuando la menor terminó de dar comer a sus animalitos, entró a su cuarto, pero como no encontraba el candado de su puerta para cerrarlo, empezó a buscarlo. En eso sintió que apareció una persona por detrás y que la abrazó de la cintura. Al momento que ella volteaba a ver quién era, reconoció al señor Ivo, quien la abrazaba y quiso besarla, negándose la menor en todo momento, y es más, le reclamó al señor Ivo de por qué lo tocaba, porque la besaba, y le pidió que se vaya de su cuarto. Pero este seguía abrazándola y besándola, por lo que la menor se puso a llorar y a gritar. Por lo que el imputado la soltó a la menor y salió un momento afuera a husmear por si venía alguien. Luego volvió a ingresar al cuarto. Y la menor, por más que la menor le decía, ¿no? Yo pensé que ya se iba a ir cuando me voy a dormir. Y entonces yo me voy a dormir y él se echó a mi lado. Y ahí le digo, ¿qué quieres acá? ¿Qué buscas conmigo? Y empezó a agarrarme la espalda, mi pelo, mi cintura y mi nalga. No me dejé agarrar. De ahí me baja el pantalón y mi ropa interior. Y de ahí se ha subido a mi encima y yo gritaba y lloraba, diciéndole, váyate. Y él no quiso. Yo le tengo miedo. El señor Ivo estaba con un short. Se bajó el short, se bajó el calzoncillo y se subió a mi encima. Yo estaba con mi polo y mi short. Se subió a mi encima y yo grité. Me penetró. Poco tiempo. Luego de eso se bajó de mi encima y se levantó su short. Y de ahí de eso que se baja me quería besar. Me agarró mi espalda y mi cintura. Me quería agarrar mi pelo, mi cabeza y me dijo te quiero y te amo. De ahí me ofreció los 10 soles. No quería irse. Yo le dije que se vaya. Y él me dijo si le dices a tu mamá o a quien sea, yo te llevo lejos y te dejo con unas personas. Pero yo tenía miedo. Eso es lo que refirió la menor en su cámara GESE. Al día siguiente, ya cuando retornó la mamá de su viaje, por intermedio de una vecina conocida como Magali, tomó conocimiento que durante la noche su hija había estado gritando y llorando. Y al preguntarle lo ocurrido a la menor, esta en primer lugar le ocultó lo sucedido por miedo a su agresor, señalando que solamente la había abrazado y la había besado. Por lo que los padres optaron por reclamarle al señor Ivo, ¿no? quien negó todo lo sucedido. Posteriormente, aún así los padres no denunciaron el hecho. Posteriormente, por una llamada anónima que se hace a la línea 100 del Centro de Emergencia Mujer, se tuvo conocimiento de lo sucedido, por lo cual la Fiscalía también tomó conocimiento del caso y asumió la investigación. Eso con respecto a los hechos, señor magistrado. Con respecto a la situación del investigado, él se encuentra en libertad. Con respecto a los fundamentos para el requerimiento de la prisión preventiva, con respecto al primer presupuesto, ¿no? Si existen fundados y graves elementos de convicción, tenemos los siguientes. Un momentito, doctora. Quiero entender los hechos. O sea, acá
está indicando usted que el Ministerio Público le imputa a Osvaldo Ivo Colonia Huerta, el delito de... Osvaldo Ivo Colonia Huerta haber mantenido relaciones sexuales con una menor de edad. Así es. A ver, precise usted, doctora, Haber esa abusado información. sexualmente. Sí, ya sabemos eso, doctora, pero precise usted por qué día es. Indique usted, ¿Perdón? por dónde, según la norma, qué cosa imputa el Ministerio Público. El haber abusado sexualmente de la menor vía vaginal. El haber mantenido relaciones sexuales con la menor vía vaginal, ¿no es Sí, cierto? vía vaginal. ¿La menor cuántos años tiene? Cuando ocurrieron los hechos tenía 11 años. 11 años. ¿Cuándo se han suscitado los hechos? En el mes de febrero del 2016, a las 7 horas de la noche. ¿Dónde? En el caserío de Quián, Ya, que ya pertenece al sabemos distrito que- de Culebras, Sí, pero ¿casa de quién es? la casa de la menor, del domicilio de la menor. La menor se había quedado sola en su casa. Sus familiares se habían ido de viaje y esa situación fue aprovechada por el imputado para abusar sexualmente de la ¿Los menor. padres han dejado a una menor sola Sí. en su casa? Sí, se fueron de viaje. Tanto el padrastro, sus hermanitos, todos dejaron a la menor y sola. Pero le encargaron a los vecinos, ¿no? que digamos que de rato en rato, cuando puedan, ¿no? Les echen de menos a su hijita. No entendí los hechos. A ver, vamos por los requisitos. ¿Cuáles son los signados y graves elementos de comisión? Bueno, el primero es la denuncia de parte, donde la abogada del CEN es quien denuncia los hechos, pone conocimiento sobre los hechos investigados. O sea, los padres no fueron los que denunciaron el hecho, sino fue a través de una llamada anónima que se hizo al Centro de Emergencia Mujer. Doctora, fundados y graves elementos de comisión. ¿Cuáles son? Ya, el informe psicológico preliminar del Centro de Emergencia Mujer, que contiene la evaluación psicológica de la menor, ¿no? Que indica que hay afectación emocional de la menor, ¿no? Respecto a que presenta reacciones ansiosas depresivas, ¿no? A los hechos denunciados. Tenemos la declaración testimonial de la madre de la menor, donde narra las nuevas circunstancias como ella se entera, ¿no? De que su hija había sido víctima de violación sexual por parte del imputado. Tenemos el certificado médico legal número 186 IS practicado a la menor agraviada, donde se concluye que esta presenta INE complaciente, no presenta signos de código penal, no tiene incapacidad médico legal. Tenemos una segunda denuncia verbal por parte de la madre de la menor, quien denuncia un segundo hecho de violación sexual en agravio de su hija. La manifestación policial de la señora respecto a ese segundo hecho, la manifestación policial del padrastro de la menor sobre el segundo hecho denunciado de violación sexual. A ver. Para aclarar, doctora, ¿cuántos hechos hay acá? Usted solamente me ha narrado uno. La fiscalía solamente le está imputando un hecho. El segundo hecho no lo han considerado porque la al preguntarle sobre el segundo hecho a la menor, ella refirió que solamente el señor Ivo la cargó, nada más la cargó, estuvo cerca a ella. Lo que la fiscalía, al ofrecer estos medios, quiere indicar de que ha habido cercanía por parte del imputado hacia la menor. Que después de haber ocurrido la violación sexual, el imputado ha ¿Cuáles son los continuado. elementos de convicción que guardan relación con los hechos? Con los hechos que usted me ha comentado del febrero del año 2016. Mira, en primer ¿Qué cosa lugar, tiene el usted? certificado médico legal que ya lo mencioné, ¿Algo el más? acta de entrevista única en cámara, que es el de la menor agraviada, donde esta Ah, narra vale. la forma, Entrevista. donde se narra la forma y circunstancias de cómo fue víctima de violación sexual por parte del investigado.
y el protocolo de pericia psicológica que contiene la evaluación psicológica de la menor, practicado por la psicóloga de medicina legal. Doctora, usted está imputando un acto de violación. Así es, señor magistrado. Ya. ¿Cuáles son los fundamentos graves? En primer lugar, la masificación de la menor, que es la que prevista de Cabral Gesell. En segundo lugar, es el reconocimiento médico legal. Y en tercer... Pero el reconocimiento médico legal, según le he escuchado a usted, sí, me ha dicho que presenta ira incomplaciente, no presenta signos de acto contra natura. ¿Esos son sus elementos de convicción? Sí, señor. Y la pericia psicológica de la menor, que indica sobre la afectación de la menor. Pero, doctora, es un caso de violación. Lo que pasa es que todavía estamos en investigación. ¿Algo más, doctora? Bueno, las testimoniales de los padres, de la mamá y del padrastro. Que también indican, ¿no?, que dejaron a la menor sola en su domicilio. Y bueno, también ha indicado sobre otros hechos donde el imputado ha seguido buscando a la menor, ha estado cerca a la menor. ¿Nada más? Sí, eso es todo, señor magistrado. Doctora Fernando, de la técnica. A ver. Sí, en primer lugar... Preciso, por favor. Sí, en primer lugar, este requerimiento de prisión preventiva que el Ministerio Público ha formulado no cumple con los presupuestos que exige la casación 626-2013, que ahora es considerado como doctrina jurisprudencial, en la que el Ministerio Público no nos ha indicado el alto grado de probabilidad. Y asimismo, señor juez, la imputación que el Ministerio Público ha hecho en esta audiencia es una imputación genérica. No ha tenido la convicción de realizar una imputación concreta respecto a los hechos invocados. Los hechos invocados, aparentemente el Ministerio Público ha narrado, considerando la denuncia y asimismo el informe psicológico realizado, en este caso por el informe preliminar 33-2016, en la que aparentemente la menor agraviada se encuentra afectada. Sin embargo, nosotros debemos pronunciarnos sobre la imputación genérica, señor juez. Si nosotros tenemos una imputación genérica, no está claro, no está preciso, entonces sobre esa base vamos a minimizar la participación de los graves y fundados elementos de comisión. En primer lugar, señor juez, debemos indicar que la imputación que hace el Ministerio Público es el delito de violación sexual vía vaginal. Y esta imputación tendría que yo acreditarlo con un certificado médico legal que acredita que efectivamente la menor ha sido dejada y que aparece en el certificado médico legal los desgarros y asimismo los hematomas y otros argumentos que vamos a desarrollar en esta audiencia de prisión preventiva. En primer lugar, el Ministerio Público, señor juez, trae como un elemento y considera como un elemento fundado y grave el informe psicológico preliminar número 33-2016. Al respecto, debemos indicar, señor juez de garantías, este informe psicológico preliminar nace a raíz de que el CEN había recibido una llamada a la línea 100 en que esta persona que no se identificó llamó indicando que el día 4 de febrero del año 2016 o del presente año habría sido víctima de violación sexual la agraviada. Estamos hablando del 4 de febrero, que los hechos habían ocurrido en la casa de la agraviada. Pero si nosotros remontamos los hechos que invocaba el Ministerio Público, que la madre de la agraviada y el padre y los hermanos se fueron del lugar de donde domicilia la menor a otro lugar, de Quián a otro lugar, entonces, según la versión de la Cámara Gesell, se tiene de que la madre de la agraviada habría salido del lugar el día 1 de febrero y el día 4 estaría ya en su domicilio. Pero si recogemos como versión creíble esta versión de la llamada de línea 100, con la cual el abogado del CEN y el Ministerio Público se enteran de los hechos, se tiene que el hecho habría ocurrido el 4 de febrero, cuando la madre de la menor, el padrastro y los hermanos se encontraban en casa. Y si nosotros tenemos la versión de la menor, señor juez, y de acuerdo a la denuncia policial que hace el CEN, y asimismo la terapia psicológica o informe psicológico preliminar número 33-2016,
hacen referencia de que el hecho habría ocurrido, en este caso, el 1 de febrero del presente año, 2016. ¿Qué significa, señor juez de garantías? Significa de que el Ministerio Público, en atención a esta llamada, ha invocado un supuesto hecho en el mes de febrero, pero no ha sido preciso, concreto, en detallar qué día fue, qué hora fue, en qué momento fue, o cómo es que se llevó a cabo esta supuesta violación sexual en agravio de la gallada. Ese es el punto de vista. Y si nosotros consideramos de que este informe psicológico preliminar 32.6 es un elemento fundado y grave, atenta contra la integridad o contra el debido proceso, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque para realizar un informe psicológico, señor juez, se necesita un tiempo determinado y determinar que efectivamente la menor se encuentra quizás, ¿no?, emocionalmente, en este caso depresiva, o que tiene una tensión de extroversión por haber sufrido una violación sexual. Entonces considero que este informe psicológico preliminar no es un elemento fundado grave, porque narra de otros hechos, ¿no?, y se tiene como referencia que la testigo, a la niña 100, habría llamado el día 4 de febrero del año donde supuestamente fue violada sexualmente por el vecino vivo, dice, quien lo contó a su mamá sobre los hechos acontecidos. Que el Ministerio Público, por cierto, no lo ha dicho. En segundo lugar, el Ministerio Público nos ha traído otro elemento de convicción que para ellos consideran que es un elemento de convicción, la declaración de la madre ninfa dominica Abán García, madre de la menor agraviada. En primer lugar, este es un testigo referencial. Para que sea un testigo y que sea considerado como fundado y grave, tiene que haber visto, o haber escuchado, o haber presenciado, ¿no?, hechos concretos relacionados al delito de violación sexual. Y si tenemos una declaración referencial, ni que la menor le contó a la madre, sino le contó a una vecina de nombre Magali, y que supuestamente esta persona llama a la línea 100, y que esta llamada fue el día 4 de febrero, cuando ya la madre se encontraba en la casa. Entonces no hay coherencia, existe una incongruencia respecto a los hechos que ha invocado el Ministerio Público, y por tanto, esta declaración de la madre de la agraviada, al ser un testigo referencial, no está advirtiendo ninguna información, ni siquiera confidencial de su hija, sino que una referencial de un testigo, pero de un hecho aislado al primero, en la que el 1 de febrero la menor se encontraba sola. En concreto, el 1 de febrero se encontraba sola la menor, porque entonces esta persona llama a la línea 100 argumentando que el día 4 habría abusado mi defendido a la agraviada, ¿no? Eso en concreto. En segundo lugar, señor juez, el Ministerio Público ha referido de la existencia de dos certificados, pero como ha retirado el segundo hecho, que no está imputando el segundo hecho, vamos a referirnos al primer hecho, al primer certificado médico legal 186, que se ha realizado el día 15 de marzo del año 2016. Señor juez, este certificado médico que se le ha realizado a la agraviada el día 15 de marzo de 2016 se tiene como conclusión lo siguiente: presenta himen complaciente, no presenta signos de acto de coito anal, no amerita incapacidad médico-legal. Significa de que al haber realizado el médico legista Arturo David Acevedo Hurtado, ha verificado de que existe, señor juez, el himen se encuentra dilatable de aproximadamente 0.5 centímetros de borde que soporta la introducción de 2 dedos. ¿Qué significa? De que si nosotros tenemos la edad del acusado, aproximadamente 40 años, al haberle penetrado, este 0.5 centímetros se habría roto, y se habría roto los pliegues vaginales, habría roto el himen, y se produciría en este caso, una incapacidad, o en todo caso, un desgarro antiguo, o un desgarro reciente. Pero lo más importante es que este himen es un himen complaciente. En un himen complaciente, señor juez, sabemos por criminología, no se puede determinar el grado de violación sexual. No se puede determinar en esta altura de prisión preventiva, no se puede determinar si efectivamente el hoy acusado habría violado, como el Ministerio Público ha apresado, si teniendo en cuenta que tiene un himen dilatable de 0.5 centímetros, ni 1 centímetro. En segundo lugar, señor juez, respecto a este medio que el Ministerio Público considera grave y fundado, dice de que acudió la madre biológica, la señora ninfa Abán. Está referido que en el mes de febrero, mientras se encontraba sola en su domicilio,
sin cuidador, fue tocada en sus genitales con un desconocido. Entonces, ¿cómo es que nace la imputación contra el patrocinado? Por un problema de terrenos, por un problema de venganza, por un problema que el padrastro ha crecido, de que ellos tienen terrenos a medias y hay una siembra, y por la cual nace este tema de venganza y rivalidad. Y asimismo nace, en este caso, porque el padrastro había sembrado en una parte de un terreno paltas, y que esto da lugar a que una persona, ¿no? Sea la persona que ha incentivado a que esta persona de linfa haga las denuncias pertinentes en este caso, o siga con el procedimiento legal que es la investigación preliminar. Entonces, señor juez, si la propia madre dice en marzo que su niña fue tocada por un desconocido, ¿cómo es que inicialmente dijo fue mi patrocinado? Entonces, en este certificado médico legal, cuando el médico legista le pregunta quién ha hecho esta situación o quién ha causado un agravio menor, si es concreto, convincente, como se hizo respecto a la imputación, hubiera dicho fue Ivo Colonia Huerta, la persona que ha abusado o ha tocado a mi menor hijo. Entonces, hay una incongruencia que el propio certificado médico legal desbarata la tesis del Ministerio Público respecto de su imputación genérica que ha realizado, y por ende este certificado médico, señor juez de garantías, no es un elemento fundado grave que nos va a acarrear decir de que la menor fue víctima de violación sexual, más aún si sobre este caso particular de INE complaciente los jueces han determinado que no se puede determinar en la etapa de prisión preventiva, en este caso el delito de violación sexual, sino en el juicio oral propiamente dicho. En segundo lugar, o en tercer lugar, señor, tenemos la pericia psicológica que la psicóloga, la pericia psicológica 527, que ha hecho referencia al Ministerio Público del 2016. Esta pericia psicológica, en primer lugar, ha dado referencia respecto de la cámara que se lleva a cabo. Pero si nosotros revisamos esta pericia psicológica, señor juez de garantías, para que tenga efecto jurídico, tendría que ser firmado por la psicóloga Carolina Elizabeth Sánchez León. Usted revisa en su carpeta fiscal o en los actuados, no está firmada por la psicóloga. Entonces, ¿desde qué punto? El protocolo de pericia psicológica 657-2016. Protocolo de pericia psicológica. Sí, 2016. ¿Qué número? 657. Los elementos de condición 4. En los elementos de condición, el punto 2. Punto 2. Sí, el punto 2. Esta pericia psicológica, señor juez, hasta el momento que se nos ha por el traslado, los anexos, no está firmada. Hemos revisado la carpeta fiscal, no está firmada por la psicóloga. Entonces, ¿qué credibilidad nos puede dar de que esta psicóloga ha realizado una terapia psicológica y pueda evaluar y concluir que clínicamente su conciencia es conservada, clínicamente indicadores de afectación emocional asociada, motivo de denuncia, en el área sexual percibe indicadores de ansiedad, temor, sentimientos de rabia y frustración? ¿Cómo nos puede indicar este perito psicólogo si no está firmado, autorizado por ella, en este caso, respecto a la pericia psicológica que ha practicado la psicóloga? Entonces, señor juez, y para determinar esta pericia psicológica se necesita un protocolo. Es decir, el Ministerio Público nos ha prestado, desde la etapa de investigación inicial hasta la fecha, en cuántas ocasiones la menor agraviada García Abal ha acudido a terapia psicológica, y para que el psicólogo concluya que la menor se encuentra con estas conclusiones, no nos ha hecho el Ministerio Público, y por ende solicitamos que este tampoco no es un elemento fundado grave. Ahora, señor, la Cámara GES. La Cámara GES, señor juez, es una diligencia de suma importancia en la que tanto usted como juez de garantías va a encontrar si la declaración de la menor es coherente, es verosímil, cumple con los presupuestos que exige el Acuerdo Plenario 05-2011. Si es que cumple o no cumple. Si es que cumple o no cumple. Entonces, señor, de esta Cámara Agencia le encontramos una narrativa que no es coherente, que no es uniforme, ¿no? En la que precisa que mi patrocinado dice llegó a las 7, acabó a las 12 de la noche. Pero si nosotros revisamos, señor juez, en este caso si nosotros revisamos la denuncia policial y asimismo el informe psicológico, en la que aparentemente, inicialmente, el psicólogo recoge la versión de la menor y dice textualmente: yo lo tiré, pero él se fue y ya eran las 10 de la noche. Y en la Cámara GES él dice, la menor,
de que el acusado o el investigado se mantenía en el lugar de los hechos hasta las 12 de la noche, que no tiene coherencia respecto a la imputación que está haciendo el Ministerio Público, que está haciendo la menor agraviada, ¿no? En ese sentido, señor juez, dice también la menor agraviada que inicialmente mi patrocinado solo la abrazó y la tocó. La abrazó y la tocó. En ninguna parte dice textualmente que mi patrocinado, o sea, concretamente habría realizado abuso sexual contra su voluntad. En ninguna parte de la Cámara Gesell. Sin embargo, en la Cámara Gesell nosotros dejamos constancia de que el psicólogo Carolina Elizabeth Sánchez León sugería la agraviada, y se dejó constancia. En este acto la abogada cuestiona la pregunta sugerida de la parte de la psicóloga, en la que de una u otra forma intuía a la agraviada para que se indique a mi patrocinado de haber abusado sexualmente, en este caso de la menor. Bueno, ahí precisa de que esta Cámara Gesell que se lleva a cabo, señor juez, precisa de que, dice la menor, de que se tiene la existencia de una casa de esteras o de quincha, y que si hubiera gritado y pedía auxilio, su vecina Magali, lejos de llamar el día 4, aparentemente el 4, o su vecino Pajito, hubiera auxiliado a la menor agraviada, ¿no? Entonces, señor juez, se considera de que este hecho concreto relacionado a la Cámara Gesell no está concreto, no está claro, no es creíble su versión de la agraviada, por cuanto cuando le hace la pregunta y la Cámara Gesell, la abogada de la agraviada, cuando el señor Ivo estuvo encima, te penetró, sintió algún dolor, la menor de 11 años, que ha sufrido una penetración de un pene adulto, responde que no me dolió. Entonces, señor juez de garantía, ¿desde qué punto de vista es creíble la Cámara Gesell? Es más, señor juez de garantías, esta Cámara Gesell fue a raíz de que se había suspendido 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, y la cuarta vez que se llevó a cabo la Cámara Gesell, por obligación, por insistencia del Ministerio Público, y asimismo muy probable de la psicóloga, en la que a la menor lo trajeron del lugar Quián, a efectos de que rinda su versión en la Cámara Gesell. Es decir, ha sido desde el inicio coaccionada. Entonces, por ende, la menor, en este caso, ha vertido estas incoherencias que no ha sido preciso para imputar el hecho de violación sexual a mi patrocinado. Entonces, en concreto, precisamos de que esta Cámara Gesell llevada a cabo el día de los hechos, en la cual se dejó constancia de las preguntas sugeridas de parte del psicólogo, en la que se dejó constancia de que en ese momento se nos estaba notificando una acumulación del proceso, que la fiscal en este momento va a retirar el segundo hecho, entonces no tiene credibilidad, no cumple con lo exigido de la verosimilitud, la sindicación respecto a la incriminación, y por ende, señor juez, no debe ser considerado como un elemento fundado o grave de convicción para vincularlo con el hecho a mi patrocinado, en este caso Ivo Huerta Colombia. Y con respecto a los otros elementos, como el Ministerio Público no ha oralizado, en todo caso permítame realizar la oralización de el testigo Marcelino Anastasio Salas Albornoz. Esta es una persona que ha relatado un hecho, del segundo hecho que el Ministerio Público ha retirado, porque considera de que solo ese día lo cargó mi patrocinado. Sin embargo, del requerimiento de prisión preventiva dice lo contrario, y por ende me reservo, porque este es un testigo referencial que no ha presenciado ningún hecho concreto, y si hubiera presenciado un hecho concreto hubiera denunciado inmediatamente. Y yo digo así, que tampoco Ninfa no ha presenciado el hecho. Ninfa se entera por una llamada, pero la llamada fue el día 4 de febrero, entonces tampoco el Ministerio Público hace concreto. En ese punto de vista, señor, teniendo esta incoherencia respecto a que el hecho se podría haber ocurrido cuando la menor estuvo en su casa sola, y sola se ha encontrado el 1 de febrero del mes que se precisa, y el 4, en que supuestamente el Ministerio Público y el abogado se dan cuenta de que hay una violación. Según esta ficha de derivada de línea 100, que toman conocimiento, el hecho se había producido el 4, cuando la mamá se encontraba en la casa, el padrastro y los hermanos. Hay una incoherencia. ¿Cuál es el fin? El fin, la técnica del Ministerio Público es, y la técnica que es involucrar este hecho, sin tener la imputación concreta, por un tema de venganza, por un tema de problema de terreno, conforme el padrastro ha referido que ellos siembran a medias terrenos en el lugar de tierra. Ministerio Público con relación al segundo presupuesto.
Respecto a la prognosis de pena, el Ministerio Público, bueno, dado que en este caso es un delito de violación sexual de una menor, la pena fluctúa entre 30 a 35 años, por lo que en este caso la sanción a imponerse resulta superior a los 4 años de pena privativa de libertad. El sistema de tercios está aplicado. ¿Cómo se...? Un momentito, doctor. Saca sus números, los 5 minutos. Gracias, doctora. Sí.